Muy bien. Tenemos muchas actividades, como se ha mencionado, es una semana especial porque nos van a estar visitando unos pastores de Costa Rica que son los que van a estar compartiendo en estos cultos de hombres, de mujeres y de matrimonios. Así que estemos orando durante esta semana, amén, por estas reuniones que son muy importantes. Y también por este retiro más 30, no es por 30, es más 30. Y también una bendición los campamentos de adolescentes, de jóvenes. Son muy importantes los campamentos de jóvenes. Yo conocí a Ana en un campamento de jóvenes. Una bendición fue. Amén. Muy bien. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y hacemos todavía una oración. Te pido que nos unamos y pidamos al Señor que nos esté ministrando y hablando en nuestros corazones a través de su palabra. Padre del cielo, te damos gracias por este hermoso momento donde juntos podemos estar delante de ti. Y queremos, Señor, tener un corazón sensible a tu voz, al obrar de tu Espíritu Santo. Pedimos que hables a nuestros corazones en esta hora. Ayúdanos, Señor, a tener nuestra atención puesta en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Yo quiero hilvanar la palabra de hoy con la del domingo pasado. Así que vamos a ir al último versículo con que terminamos el domingo pasado, que es Lucas 17, versículo 6. Y el título de esta palabra podría ser Andando en el Reino, segunda parte. Pero otro título podría ser El tropiezo de la fe, nuestras creencias. La última parte del mensaje del domingo pasado hablábamos de andar en el reino, pero encontramos advertencias acerca de tomar en cuenta para no tropezar con la ofensa que podemos recibir a través de un hermano, no tropezar con la ingratitud, no tropezar mirando hacia atrás. Hablábamos de esto. Y concluíamos que para andar en el reino de Dios es importante la fe, porque la fe es lo que nos lleva a recibir, a aceptar a Cristo como Rey. La fe es lo que nos despierta a esta conciencia de que el reino está entre nosotros. Amén. Y hablábamos acerca de todo esto. Ahora, cuando decimos que el tropiezo de la fe son nuestras creencias, tenemos que entender que la fe y nuestras creencias no es lo mismo. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de esa fe religiosa en el sentido de que creemos en Cristo y nuestra confianza está puesta en Cristo. Cuando hablamos de creencias, estamos hablando acerca de todo aquello que nosotros creemos respecto de nosotros mismos, respecto de otros. Nuestras creencias es todo aquello que nosotros hemos aceptado y validado como cierto y que está permeando todos nuestros pensamientos. Pero muchas de nuestras creencias no están en línea con la fe. Y son esas creencias que están instaladas en nosotros y que al no estar en línea con la fe nos hacen tropezar en la fe. Por eso la fe tiene que desalojar esas creencias para que no tropiece con esas creencias. Vamos a ir a Lucas 17, 6. Dice el pasaje: Entonces el Señor dijo: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate
y plántate en el mar, y os obedecería. Fe para desarraigar del corazón aquellas creencias que nos llevan a tropezar en la fe. Y el contexto que habíamos visto es un contexto que nos habla acerca de los tropiezos. Así como decíamos que se desarraigue del corazón el resentimiento por causa de una ofensa, que se desarraigue del corazón la ingratitud, que se desarraigue del corazón los ídolos que nos llevan a mirar atrás, así ahora que se desarraigue esas creencias de nuestro corazón. Si tuvierais fe, os obedecería. Me parece muy interesante esto. Muy, pero muy interesante. Si tuvierais fe, os obedecería. Los versículos más adelante nos cuentan cómo obedecieron los 10 leprosos. Y porque ellos obedecieron en fe, fue desarraigado, quitado de sus vidas esa lepra. Así que nos está hablando de obedecer para ser obedecidos. La fe, si tuvierais fe como un grano de mostaza, os obedecería. Diríais a ese sicómoro, a esa creencia, a ese resentimiento, a ese ídolo, a todas aquellas cosas que nos hacen tropezar en la fe, le dirías y te obedecería. Porque es la fe lo que nos lleva a someter nuestra vida a Cristo. Y cuando nosotros sometemos nuestra vida a Cristo, entonces hay autoridad de Cristo sobre nosotros, hay poder de Cristo sobre nosotros para someter todo aquello que está fuera del orden de Dios. En Lucas, capítulos antes, en el capítulo 7, versículo 7 al 9, nos cuenta que un centurión manda a llamar a Jesús para que sane a su siervo, y cuando Jesús decide ir a la casa de este centurión, envía a unos amigos que le dicen, no vengas, solamente di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Le está diciendo que él tenía autoridad porque estaba bajo autoridad. Y solamente Jesús, con decir la palabra, se obedecería a su palabra. Nosotros queremos, tú confiesa, tú proclama, tú di esto, tú di lo otro, solamente tienes que creer para que pasen cosas. Y nuestra vida no está sometida a Cristo, no va a pasar nada. Es cuando la fe lleva a nuestras vidas a someternos a Cristo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es porque estamos bajo la autoridad de Cristo que entonces podemos someter aquellas cosas que están en nuestro corazón a la autoridad de Cristo, porque estamos bajo su autoridad. La fe me ha llevado a traer mi vida a Cristo. En Mateo 17 encontramos estas mismas palabras que hemos leído en Lucas 17. Me parece acá abro un paréntesis. Hay un montón de coincidencias en la Biblia.
acerca como esta. Las mismas palabras de Jesús en Lucas 17 la encontramos en Mateo 17, pero en otro contexto. Y la historia que se narra en Mateo 17 es la misma historia que está en Marcos 9 y en Lucas 9. Y esto nos sirve como memotécnica. Muchas veces ya lo he compartido de que hay tantas coincidencias que nos ayudan a memorizar pasajes. Por ejemplo, habíamos Salmo 73. El Salmo 73 comienza diciendo: por poco se resbalaron mis pies porque tuve envidia de los impíos, cómo prosperaban. Y el Salmo 37 dice: no tengas envidia de los que prosperan, de los inicuos que prosperan, ¿no? Ya te queda en la cabeza eso. El Efesios 6, por ejemplo, te habla de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Te habla del mundo espiritual. Segunda de Reyes 6 te habla de cómo Giesi se abre sus ojos y ve ese mundo espiritual y se encuentra rodeado por el ejército del Señor, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Hay infinidad de pasajes que coinciden y que nos ayudan a memorizar para encontrar los pasajes. Cerramos paréntesis, seguimos adelante. Mateo 17, verso 20 y 21. Dice: Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Encontramos prácticamente las mismas palabras con esta pequeña diferencia, que en vez de hablar del sicómoro, está hablando de una montaña. Y lo está diciendo en otro contexto, lo dice en el contexto de una liberación demoníaca de un joven. Jesús desciende del monte de la Transfiguración y se encuentra a los discípulos rodeado por una multitud que estaba observando cómo los discípulos estaban tratando de liberar a un joven de un demonio, pero no podían. Y vamos a entrar en este pasaje, pero no vamos a estar pensando, no nos vamos a centrar vamos a hablar de posesión demoníaca, sino vamos a hablar en términos de la obra del diablo. Porque todos sufrimos la obra del diablo, sea por nuestros propios pecados o por los pecados de otros, se da lugar al diablo. Y es muy difícil decir si una persona está endemoniada o no lo está. Pero no es tan difícil detectar cuando algo es diabólico. Y se puede ver que hay una obra del diablo. Cuando hay destrucción, cuando hay dolor, cuando se puede ver, es fácil de ver que allí hay una obra del enemigo. Hay cuestiones que son diabólicas, que tienen una raíz espiritual. Y Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y el ladrón ha venido para hurtar, matar y destruir. Vamos a leer este relato de este episodio, de esta liberación, pero lo vamos a hacer en Marcos 9, porque hay unos detalles en la conversación que tiene Jesús con el padre de este joven que quiero destacar. Y vamos a leer entonces Marcos 9, del 14 al 29, y a medida que vamos a ir leyendo este pasaje, quiero detenerme en algunas partes para comentar algunas partes de este pasaje. Así que Marcos 9:14 dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos y vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y al igual que los discípulos, nosotros como discípulos de Cristo estamos expuestos
a la mirada de mucha gente. Muchos te están mirando para ver en qué fallas y qué es lo que no puedes hacer, en qué estás fallando. Y dice que la multitud disputaban con los discípulos. Y seguramente tú te has encontrado en esa situación donde disputan contigo. Pero tú no vas a la iglesia. Tú no es que vas a la iglesia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es aquello? ¿Cómo si vas a la iglesia? Dice el verso 15, y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Tus discípulos no pudieron. ¿Con cuántas cosas nosotros tampoco podemos? Sabemos que está mal, que hay que echar fuera de nuestra vida, y estamos ahí y no podemos. Quedamos en evidencia delante de personas que saben que somos sus discípulos, que somos discípulos de Cristo. Verso 19. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráenmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Cuando el Espíritu vio a Jesús, antes no lo había visto. No había visto a Jesús en la vida de los discípulos. Qué fuerte, ¿eh? Si no someto mi vida a Cristo, no se va a ver a Cristo en mi vida. Y es la fe lo que nos lleva a someter nuestra vida a Cristo. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y me parece muy interesante, muy importante esta pregunta. Imagínate la escena, ¿no? El joven revolcándose en el suelo, echando espumarajos, y Jesús preguntándole al Padre, ¿y cuánto hace que le pasa esto? Deteniéndose en este asunto. ¿Por qué lo hace? Porque está sacando algo que está oculto, lo está sacando a la luz. Algo de lo que no se habla y está oculto, lo saca a la luz. Por eso dice espíritu mudo. Cosas que pasan desde la niñez y no se hablan. Y están ahí. Cosas que ese joven no ha hablado con nadie. No tenía las fuerzas para hablarlo. No tenía el deseo de hablarlo. No podía hablarlo. El padre le habrá dicho en alguna oportunidad, yo le pregunto a mi hijo, ¿qué te pasa? Y no quiere hablar. No quiere hablar. Es un espíritu mudo. Algo que está ocurriendo desde la niñez, está oculto y no se habla, no se saca. En la niñez somos totalmente vulnerables. ¿Y cómo se descuida la niñez? ¿Y cómo se ataca a la niñez? Y es muy fácil dañar a un niño.
Un niño puede ser dañado con una película. Vio una película, vio una escena en la casa, una palabrota, algo puede ocurrir y se puede dañar con mucha facilidad. Y las heridas son puertas abiertas que dan entrada a la enfermedad. Verso 22. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ayúdanos, dice el Padre, porque Él mismo se hace daño. Se arroja al fuego, se tira al agua y no sabe nadar. ¿Qué es lo que nos lleva a lastimarnos, a hacernos daño a nosotros mismos? Nos entregamos al fuego de la ira o de las pasiones. Nos ahogamos en la ansiedad o en el temor. Le dice el Padre, si puedes hacer algo, ayúdanos. Y Jesús le está respondiendo, tú puedes hacer algo. El hombre va a Jesús a pedirle ayuda y Jesús le dice, tú puedes hacer algo. Interesante, ¿no? Si puedes hacer algo, ayúdanos. Tú puedes hacer algo. Entonces el verso 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Podemos llegar hasta donde llega nuestra fe. Tú no puedes ir más allá de donde llega tu fe. Puedes hasta donde puedes creer. Hasta ahí puedes. Creo que es posible porque veo una posibilidad. Pero cuando no veo una posibilidad no puedo creer. No es necesario que haya algo para creer, porque Dios creó todas las cosas de la nada. ¿Y cómo fue que Dios creó todas las cosas de la nada? ¿Cómo las creó? ¿Otra vez? Por la palabra. Lo que tiene que haber es una palabra. ¿Hay palabra? ¿Hay una promesa? Pero yo no veo, no hay posibilidad humana. ¿Hay promesa? ¿Hay palabra? Es la palabra lo que me posibilita creer, la fe. Dios no necesita que haya algo. Dios crea todas las cosas de la nada. Dice el verso 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Antes había pedido ayuda por la situación. Ayúdame con esta situación. Ahora le está pidiendo ayúdame a creer. Si la ayuda se limita a la situación, a resolver la situación, entonces la situación no me ha ayudado en nada. Porque todo sigue igual. Se resolvió la situación y yo sigo igual. No fui ayudado. ¿Me sigue? Lo que necesito es creer. El Espíritu Santo es mi ayudador. Y todas las cosas nos ayudan a bien, conforme al propósito con que fuimos llamados, para ser formados a la imagen de Jesús. Él es
nuestro ayudador que nos ayuda a través de las cosas, de todas las cosas. Y el padre, de pedir ayuda por la situación, pidió ayuda para creer en Él. Esa fe en Él me lleva a Él, a someter mi vida a Él. Y cuando someto mi vida a Él, me entra el poder de Dios en acción. El poder de Cristo, el reino de venga tu reino y hágase tu voluntad en nuestras vidas. El versículo 25, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, te mando, sal de él y no entres más en él. Puede haber reincidencias, y las hay. Y es porque tenemos que estar llenos y no vacíos. La casa estaba barrida y adornada, pero desocupada. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Vino un ocupa. Es bíblico, ¿eh? Qué cosa, ¿eh? Acá, no sé si esto de que se graba es un problema, porque esto termina el primer culto, un hermano me dice, no, mi esposa fue a Canarias para que con todo el tema de la inmigración que hay ahora, están entrando en las casas. Y fue para estar porque están entrando en las casas. Tiene que estar ahora en Canarias, la mujer tiene que estar en Canarias para que no le ocupen la casa. Yo necesito fe, creer. Y para creer necesito de la palabra, necesito llenarme de la palabra. Y necesito llenarme del Espíritu del Señor. No puedo estar vacío, porque donde está vacío se ocupa el lugar. Versículo 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Qué hermoso. Jesús es la mano de Dios, extendida hacia tu vida, para levantarte. Cuando te agarras de Jesús, te estás agarrando de la mano que Dios extendió hacia tu vida y es la mano que te levanta. Cógete de Jesús. Verso 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hay situaciones donde necesitamos orar y ayunar. La fe nos ayuda en la vida diaria, en lo cotidiano. En Lucas estábamos viendo fe para obedecer. Aquí podríamos decir fe para orar y ayunar, para tomar victoria sobre aquellas cosas que nos hacen tropezar. Habíamos dicho que nuestra fe y nuestras creencias no es lo mismo. La fe es algo que hemos descubierto y decidimos abrazarlo en el corazón y creer. Me he encontrado con Cristo y he decidido creer en Él. En cambio, las creencias las hemos adoptado, aceptado de forma inconsciente. Muchas cosas tú las crees y ni sabes por qué las crees.
desde niño se han instalado en nosotros sin darnos cuenta, en nuestra niñez o en nuestra adolescencia, en la juventud, en alguna situación de crisis, entró allí una puerta abierta, entró un pensamiento y se instaló una creencia que solo nos está dañando a nosotros mismos, perjudicándonos a nosotros, llevándonos a tropezar en la fe. Y no podemos con facilidad, nosotros podemos recitar el credo cristiano y decir en todo lo que creemos. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, creemos en la resurrección, creemos en la salvación por la fe. Podemos recitar todo lo que creemos, pero no podemos recitar con facilidad esas creencias, porque no es tan fácil identificarlas. Están ahí, escondidas, no las puedes identificar con facilidad. Están escondidas detrás de comportamientos, detrás de reacciones. ¿Por qué reacciono? ¿Por qué decido yo esto? ¿Por qué me muevo así? Porque hay esas creencias que están ahí y que no son compatibles con la fe. Y esa fe tiene que llevarme a desalojar, a desarraigar esas creencias. Porque si no, esas creencias me llevan a tropezar una y otra vez en la fe. La fe se basa en argumentos. Nosotros decimos, yo sé por qué creo en Jesús. Tenemos argumentos, es la palabra. ¿Por qué creo en Jesús? Pero no puedo decir por qué tengo esas creencias, no sé. Lo creo, lo acepté, lo doy por válido, permea todos mis pensamientos, pero no estás basado sobre argumentos, pero sí, a partir de esas creencias comienzo a argumentar. Esas creencias me llevan a argumentar. A partir de ahí argumento. No sé si me estoy explicando. No tienen razón. No está basado sobre una argumentación. Las acepté, las validé y eso me lleva a argumentar. No es algo que tú puedes razonarlo, sino que es algo, tiene una raíz espiritual. Hay una obra del enemigo. Hay una obra allí del enemigo. Por eso, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y la fortaleza es un lugar de resistencia, donde uno está trincherado y está resistiendo y resiste a Dios. Y entonces dice, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Esas fortalezas se levantaron a través de argumentos. Esas fortalezas están levantadas, ¿no? Levantan argumentos, levantan la altivez y nos llevan a un desconocimiento de Cristo, de Dios, ¿no? Pero entonces dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Es solo la fe que nos lleva a obedecer a Cristo que puede remover esas creencias. Los argumentos solo pueden ser derribados por medio de la palabra de Dios. Tú puedes hablar con alguien y no lo vas a convencer. Puedes hablar porque está basado en una
Está basado sobre esa creencia y no lo vas a mover. Solo lo puede mover si obra el Señor, si Dios obra. Es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Por eso dice, toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Cuando te pones delante de la palabra, Dios sopla su espíritu, aliento a tu espíritu. Y empieza a removerse todo aquello que tiene una raíz espiritual. Dios está soplando y ministrando tu corazón porque estás delante de la palabra y el Espíritu del Señor empieza a obrar en nosotros y nos redarguye, nos rebate, desmonta los argumentos. Y entonces, como dice la palabra, que es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, va hasta lo profundo de nuestro ser y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Detecta, empezamos a darnos cuenta, a ver, a identificar esas creencias que tienen que ser desarraigadas de nuestra vida. ¿Cómo necesitamos someter nuestra vida a Cristo? Amén. Que el ejercicio de tu fe te lleve a someter tu vida a Cristo. Y cuando estás en él, tú le puedes decir, tú puedes desarraigar, desechar, desalojar de tu vida aquellas cosas que te están haciendo tropezar. Amén. Para caminar con el Rey, para caminar con el Señor. Amén.